Palique Divulgativo. Ciencia, cultura, Canarias. Vamos ahora a dar paso a la mesa redonda del Congreso. La conforman 3 personas, como están viendo, pero a José Luis ya lo presentó mi compañera esta mañana, entonces voy a hablar un poquito sobre las otras 2 personas. En primer lugar, Daniel Prieto, comunicador especializado en ciencia y cultura en Canarias, graduado en física por la Universidad de La Laguna, dirige y presenta Palique Divulgativo, una plataforma que difunde contenidos científicos y culturales a través de podcasts, charlas en directos y eventos para instituciones locales. Por otro lado, Pilar Martín Ramos es investigadora en la UL dentro del proyecto Implacos, centrada en los impactos del cambio climático en las costas de la Macaronesia. Aunque trabaja en física aplicada, es bióloga especializada en biodiversidad y conservación en las islas. También investiga el clima y los incendios y los ecosistemas históricos en Canarias. Vienen a presentarnos la mesa redonda titulada ¿Y ahora qué? La vida después de física, en el que nos van a hablar sobre algunas salidas laborales que pueda haber después del grado. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Hola a todos, ¿qué tal? En primer lugar voy a tirar un poco por lo emocional. Hace, ¿cuánto? 8 años de mi primer COEFI, cuando estaba en primero de carrera. Para mí es un auténtico placer y un honor estar aquí moderando esta mesa redonda y que hayan querido contar conmigo y con el proyecto que presento, que es Palique Divulgativo. Y bueno, se siente un poco vuelta a casa porque yo la divulgación, algo más en serio, la empecé aquí, arranqué aquí. De hecho, me acabo de olvidar del reloj. Perfecto. Dicho esto, que la divulgación empezó aquí en cierta manera y bueno, a día de hoy pues sigue un poco el proyecto y para aquellos que no me conozcan, bueno, que no conozcan qué es Palique Divulgativo, Palique nace en 2021, es un podcast enfocado en dar a conocer la ciencia y la cultura de Canarias, ya sea a través de actualidad científica o entrevistando a investigadores tanto de la UL como de la ULPGC. Y bueno, ocupamos ese nicho, hacemos varios eventos, hacemos cositas y a día de hoy, pues si no nos siguen en redes, te están tardando, @pdivulgativo, Instagram. Va a haber spam a porrillo en esta mesa redonda, pero bueno. Nada, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Como ha dicho la compañera, vamos a moderar esta mesa redonda que hemos decidido titular ¿Y ahora qué? La vida después de física. Porque también es un poco a nivel personal, yo cuando terminé la carrera dije, vale, ¿y ahora? Es como de repente enfrentarse a ese vacío, enfrentarse a esa incertidumbre, a veces no es sencillo. Durante la carrera tampoco es que nos den muchísimas pistas al respecto. Y uno cuando sale al mundo laboral real, pues se tiene que buscar las castañas al final y buscar un poco la vida. Entonces, este tipo de eventos creo que también son muy enriquecedores. Ver otros perfiles más allá del académico, más allá de la docencia, que se alejan un poco de de lo que entendemos nosotros por física y que en realidad de cierta forma también están relacionados con ello. Así que para ello tengo 2 perfiles muy muy chulos en esta mesa redonda. El primero de ellos es Pili Martín, Pili, doctoranda en biología, investigadora en el proyecto Implacos, y José Luis Oltra, divulgador científico con el proyecto 42. Pero antes de darles paso, bueno, lo primero, bienvenidos. ¿Qué tal? No sé si han pulsado el botón del micrófono, por si acaso. Gracias. Ah, vale, perfecto. Gracias. Y antes de pasar a las preguntas y antes de pasar al debate y la charlita que queremos tener a lo largo de esta tarde, yo he preparado un juego, porque a mí es verdad que las presentaciones clásicas me aburren un poquito y he dicho, oye, vamos a investigar sobre estas personas, vamos a buscar palabras que estén muy relacionadas con su trabajo y entonces les voy a pedir que se presenten ahora en un minutito, contado de reloj, de hecho voy a ir sacando el reloj, en un minuto, evitando pronunciar una serie de palabras a modo de palabras tabú que, bueno, que van a encontrar ahora mismo en pantalla. Estoy a muchas cosas. Así que Pili va a ser la primera. No se los he dicho, he ido un poquito a joder. Pero creo que Pili se puede enfrentar a ello sin problema porque sus palabras tabú son geografía, cambio climático, biología, impacto y costa. Dicho esto, Pili, preséntate, presenta qué es lo que haces a nivel laboral, pero sin usar estas 5 palabras. Y tu tiempo comienza... espera. Joder, soy idiota. Pero esto es fantástico, me has dado ya como los ítems que tengo que desarrollar, ¿no?
Tengo que buscar los sinónimos. Vamos para allá. Bueno, sí, da igual. Vamos allá, como dale, quieras, dale, venga. dale. Ya. Yo soy una estudiosa de la naturaleza y los ecosistemas, específicamente los de Canarias. Me gusta ver cómo fluctúan, cómo cambian a lo largo del tiempo y sus relaciones con los incendios, los seres humanos y el pasado. En este momento, es cierto que estoy investigando lo que vendrían a ser las áreas próximas al océano. Y, esa es muy difícil, ¿eh? Y vamos a ir por el otro lado. Y aunque ahí hay una palabra muy fea que suele ir cerca de la palabra historia, y ese sea mi lugar de trabajo, técnicamente estoy contratada como física en esta universidad, que es una palabra que no sale aquí. Y ya sobre lo último, pues podríamos decir que los seres humanos están ocasionando muchas variaciones en el Se mundo te que acaba. habitamos 5 y segundos. es uno de mis objetos de estudio de interés también. Ya está. Oye, muy bien, ¿eh? Lo has salvado, lo has salvado. Lo has salvado. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes después de haberte no presentado? Me siento que tengo que leer estas palabras. Biología, impacto, costa, cambio climático, geografía. Ya está. Tranquila. Bueno, pues una vez se ha presentado Billy, vamos a pasar con José Luis. He de decir que aquí he ido un poquito más a joder. Lo siento, sabes que hay amistad, que hay confianza. Y vamos a ver cuáles son tus palabras. Física, redes sociales, divulgación. 42, porque he dicho, no nos vamos a quedar solo con palabras, vamos a ir a los números. Vale. Y comunicación. ¿Quieres empezar? 1, 2, ya. Bueno, yo estudié la parte más bonita de la ciencia, ¿vale? La parte más fundamental e importante de la ciencia, la que se podría considerar casi como la única ciencia real. No, es broma. Pero bueno, ya sabéis a qué me refiero. Pero actualmente me dedico a transmitir el conocimiento científico al gran público, ¿no? Al público así más general, traduciendo pues toda esa complejidad científica en pues un lenguaje cotidiano. Lo hago a través de pues online, ¿no? Lo hago a través de internet. Se puede consumir mi divulgación principalmente por internet, por diferentes plataformas. ¡Ay! Es que me tapa el esto de su micro. No, pero lo tengo ahí, es verdad, perdón. Perdón, se puede consumir mi trabajo en estas plataformas online. Y mi nombre de estos perfiles surge como referencia a la guía del autoestopista galáctico. Lo dejaré ahí. Y quien conozca la novela, pues fantástico. Y quien no, pues no pasa nada. Y no sé cuánto tiempo me queda. Pero... Ya, en realidad ya vale. he terminado. Fantástico. Dije, voy a parar el tiempo. Oye, han salido ilesos. Creo que han salido ilesos. Muy bien. Algo que consideren... Una trampa. Sobrevivimos. Oye, yo les avisé de esto. No les di las palabras, pero les avisé. Lo peor hubiese sido de sorpresa. Pero algo que quieran añadir al respecto, que digan, oye, esto es muy importante para entender quién soy y qué es lo que hago, que por la mecánica del tiempo y las palabras tabú no hayan podido hacer. Vale, entiendo, me lo voy a tomar como un no. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Dicho esto, ¿qué pasa? ¡Ay! Perdón. Ah, vale. Sí, Bueno, para que dicho, quepamos en la cama. dicho esto, que se me alejan, no dio tanto miedo. Perdón. Esto. Bueno, da igual. Si alguien puede traer un papelito. Por fin, aunque se metan en plano, da igual. Queda más natural. Sí. Entonces, nada. Bueno, dicho esto, lo que queríamos hablar de las salidas profesionales, de esa incertidumbre, de esos miedos, de esas dudas que puede tener uno cuando, no incluso cuando antes de acabar la carrera, porque ya empiezas a rumiar esas cosas desde que entras. Pero yo, aparte de todos los bloques que vamos a tratar a nivel de expectativas, de errores, también del equivocarse, del aprender a equivocarse, de dar consejos al público y demás, quiero empezar por un bloque que yo titulé en mi cabeza Expectativas versus realidad. Y es que en muchas ocasiones, cuando entramos a la carrera, venimos con una idea muy definida de, ok, yo me quiero meter en física, me quiero meter en biología, por esto y por esto. Pero luego, 4 años te puede cambiar la vida en muchos sentidos y no estamos... Sí, sin problema. Y no estamos, pues, eso, pues, cambia mucho, no sabemos, los caminos se tornan, van por lugares insospechados y demás.
Entonces, yo les quería preguntar, Pili, en tu caso, ¿qué querías ser cuando empezaste la carrera y en qué estás ahora? A ver, yo siento que las ocasiones son un poco un engaño, son una trampa. Quiero decir, está guay, hay cosas que nos gusta aprender y nos gusta estudiar, pero también hay que diferenciar que nuestra vida laboral o lo que estudiamos no tiene por qué ser lo único que nos defina la vida y que muchas veces son eso, pues un truco. Entonces yo soy una persona que nunca tuvo su vocación clara, a mí me gustan un montón de cosas diferentes. Yo cuando hice la PAU en su día, recuerdo poner como que quería hacer biología como primera opción y luego que tenía como filosofía y luego creo que alguna cosa de arte. Entonces yo no tenía nada claro lo que quería hacer en mi vida. Yo ahora de física. Y ahora soy física. No, no soy física, por favor. Soy una infiltrada. Entonces sí, cuando yo me metí en la carrera realmente, pues sí, tenía claro que en ese momento realmente me apetecía meterme a biología porque sentía que era algo como que iba a ser más difícil aprender de forma autodidacta, como que si quieres aprender filosofía o artes, pues es más fácil encontrar recursos, pero si quieres irte a un laboratorio, como que no te lo prestan tan fácilmente. O si quieres ir a campo, es más complicado. Dije, venga, pues esta es la carrera con la que empiezo y luego ya veré por dónde me lleva la vida. Y me gustaba mucho la parte de laboratorio, me gustaba mucho toda la parte de biotecnología y al final he terminado en cosas que tienen más que ver con ecosistemas y conservación. Así que espero que te hayas respondido. Sí, y en ese sentido son como muchos cambios. Yo de hecho, quise entrar o sea, yo entré en física porque quería ser doctor en astrofísica, luego llegué a primero de carrera, vi cómo era el mundo investigador y dije, no. Pero obviamente eso no quita nada de mérito a toda la gente que haya entrado en el mundo de la academia, pero para mí no era, porque al final uno se acaba dando cuenta de para qué vale y para qué no. Y en mi caso, pues al final he tirado más por la comunicación y la divulgación, como es tu caso, José Luis. Entonces yo te quería preguntar, tú cuando entraste en física, ¿qué tenías en la cabeza? O sea, yo también entré por astrofísica. En Valencia también ocurren esas cosas, no solo ocurre aquí en La Laguna, que la astrofísica es como muy potente. O sea, básicamente yo, pues de adolescente, veía documentales del espacio, ¿no? Dijéramos, y me pregunté qué hay que estudiar para aprender de todo eso. Y la respuesta era física, entonces dije, vale, pues voy a estudiar física para aprender sobre el espacio. Dijéramos, entonces entré a la carrera como fascinado principalmente por la parte de astrofísica. Luego siguió gustándome porque es súper interesante, pero sí que es cierto que fui interesándome más por la parte de partículas, de forma que en las optativas de cuarto y luego en el máster, pues hice el máster en pues, física teórica, parte de partículas, dijéramos, no de astrocosas teóricas. Pero a mitad máster, que claro, si tú haces un máster de física teórica, el único camino que hay después de eso es el doctorado. Porque un máster de física teórica ninguna empresa lo quiere para nada, ¿no? Les das igual. Entonces, el único camino que hay después de ese máster es el doctorado, pero a mitad máster dije, no quiero seguir por aquí, no quiero investigar, no quiero hacer un doctorado. Entonces, bueno, acabé el máster y dije, ¿y ahora qué hago? Me fui un año a trabajar a Barcelona de consultor, el peor año de mi vida, probablemente. Un saludo a los consultores. Y luego, bueno, estuve un poco explorando la vida a ver qué me daba. Y al final, lo de la divulgación ya había empezado como unos antes de Barcelona y todo esto, justo después de acabar el máster. Subí unos vídeos a YouTube, así como hobby, ¿no? Porque me gustaba consumir la divulgación y me gustaba a mí divulgar en petit comité, ¿no? A mis amigos y demás. Y soy un poco payaso, ¿no? Un poco de culo inquieto y tal. Y dije, pues voy a hacer yo también esto. ¿Qué hace esta gente estadounidense o inglesa o lo que sea? Pues voy a hacerlo yo también. Pero como hobby. Trabajé en Barcelona, exploré un poco los caminos de la vida y de repente, después de la pandemia, TikTok y demás, este tipo de plataformas como que despegaron. Yo despegué con ellas, ¿no? Dijéramos, fue bien y pues pude empezar a decir, oye, esto igual es una salida profesional, ¿no? Que hay después de una carrera como física. Y hasta el día de hoy, 5 años de autónomo, igual, perdón. ¿Se dice pronto? Sí, me he equivocado diciendo que el año de Barcelona como trabajador por cuenta ajena fue el peor año de mi vida. No, tiene que ser uno de los 5 de autónomo, seguro, sin lugar a duda. ¿Y cuál era la pregunta? No me acuerdo ya. No, a ver, ¿dónde habías empezado y dónde habías acabado? Sí, exacto. Exacto. Nada, y eso, ya que estoy, y bueno, y ahora mismo pues planteándome, porque no es evidente que lo que he hecho durante los últimos 5 años lo pueda hacer los próximos 5 o los próximos 20 o hasta que me quiera jubilar. Entonces, bueno, pues constantemente viendo. A ver, es verdad que yo
me identifico bastante contigo porque es verdad. Todavía no me he metido en la pesadilla de ser autónomo, pues tampoco vamos a meternos a hablar de eso. Pero sí que es un poco mi sueño el dedicarme a la comunicación. Ahora mismo es más un hobby que otra cosa porque he acabado de vulcanólogo, ha querido la vida que acabe en esos ámbitos. Pero al final, precisamente, en salidas inesperadas, como fue la que me ocupa ahora profesionalmente, que es la vulcanología, dentro de sus carreras, Pili, por ejemplo, en biología, porque claro, tú estás ahora en el departamento, o sea, como física aplicada, estás trabajando como física. Es que me hace mucha gracia porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces estás como física, pero también hemos visto biólogos dedicados a la bioinformática, a un montón de disciplinas que a priori cuando pensamos en las carreras no se nos ocurren. A ver, yo creo que tanto la física como la biología son carreras como súper amplias, con un montón de subramas distintas dentro, con un montón de técnicas distintas que tienes que aprender dentro según a lo que decidas dedicarte. Y en biología es verdad que no es lo mismo dedicarte a trabajos de laboratorio, que tienes que aprender toda una serie de técnicas distintas, que si terminas haciendo trabajo de campo, parecido a lo que hacías tú cuando estabas en vulcanología. Y creo que también como que nuestros perfiles o los que venimos así como de ciencias más puras, como que tenemos facilidad para meternos en otras disciplinas también, ¿sabes? O sea, aunque tú digas que yo trabajo como física, realmente últimamente con quienes más trabajo es con geógrafos. Y siento que eso, que hay como muchas metodologías comunes, muchas formas de abordar los problemas que son comunes y que al final mientras estás haciendo la carrera aprendes un montón de herramientas de entender cómo enfrentarte a problemas, de cómo planteas tus hipótesis, de cómo testeas las cosas, de estadística, además, que es súper fácil meterte en un montón de áreas distintas. Así que sí, yo creo que hay biólogos metidos en todas partes y se nos quiere en todas partes y a ustedes como físicas también. Bueno, iba a ser una pullita a los biólogos, pero tampoco es cuestión. Entonces, respecto a la física, no sé si somos tan queridos en todas partes, pero... Aceptados. Aceptados, tolerados, creo que sería una buena palabra. Pero esos caminos insospechados, ¿no?, que tiene la física, porque tenemos, por ejemplo, en el mundo de la banca a muchos físicos, luego en comunicación, en un montón de ámbitos diferentes que, claro, cuando uno dice, no, física, la gente dice, pues laboratorio o ese concepto, ¿no?, que creo que también se extiende a todas las ciencias exactas, como decías Pili, de la persona con bata de laboratorio encerrada en un cuarto oscuro y triste. O sea, lo que comentas, muchos amigos míos ahora, por ejemplo, se dedican a la ciencia de datos, que simplemente no es algo que, o sea, en física aprendemos programación para usarla, ¿no? Como un método para hacer física, dijéramos, como una herramienta más. Pero, bueno, pues ellos han acabado el doctorado o el máster o lo que sea y han visto por ahí que había un futuro profesional y han hecho como igual un intensivo o lo que sea de ciencia de datos y se han metido en ese mundo y luego, pues, constante aprendizaje. Y quería decir algo más y se me ha olvidado. Fíjate. Bueno, si se te ocurre en algún momento, porque es otro melón el que quería hablar. Ya lo sé, perdón. Lo que estabas diciendo y lo que estaba diciendo ella de que somos muy versátiles, no sé si más o menos sería la palabra. Ese año que estuve en Barcelona, por ejemplo, de consultor, la gente que entramos, fuimos como un grupo de 20 recién contratados, que eran todos ingenieros, /as, creo que había 2 físicos, un matemático, ¿no? Y todo el resto de ingeniería. Y luego los trabajos que hicimos, mi trabajo era relacionado con un banco para ayudarles a adaptarse a una normativa europea, OK, nada que ver con física, pero básicamente la justificación que nos dieron ellos, la gente de la empresa, dijéramos, los que nos contrataron, era que buscaban nuestro perfil básicamente porque somos gente lista que sabe sacarse las castañas del fuego, ¿no? Que si te ponen un problema delante y te has enfrentado, has superado una carrera de física, matemáticas, ingeniería, etcétera, pues probablemente, aunque no sepas resolver ese problema de primeras, como mínimo vas a tener unas herramientas, ¿no? Unas capacidades de buscar, de aprender, de llegar a una solución. Pues eso, porque ya te has enfrentado a problemas difíciles, pues otro más lo resolverás, ¿no? En algún momento y lo sacarás. Entonces, pues eso, lo que dice ella. Bueno, yo he dicho físicos, matemáticos y ingenieros, biólogos también y, por supuesto, científicos en general. Pero en aquel caso no había ningún biólogo, es lo que quiero decir. Pero eso, que somos gente, pues eso, que nos han enseñado a enfrentarnos a problemas difíciles, ¿no? Y luego cuando sales al mundo real, dijéramos, pues esos problemas difíciles son inacabables, no tienen fin. Entonces, bueno, pues se te planteará uno y todas las herramientas que has conseguido en el proceso de formarte te servirán probablemente para enfrentarte a ese problema. Claro, en ese apartado, de hecho,
ahora lo han dejado caer durante sus intervenciones, que es el tema de la interdisciplinaridad. Dios, me ha salido la primera la palabra. Tú sabes, esto en el podcast no me sale, nunca, siempre me trago. Pero ese enfoque que está teniendo ahora la ciencia de equipos multidisciplinares ya no es un grupo de físicos, un grupo de químicos, un grupo de biólogos, sino que buscamos otros perfiles, buscamos otras áreas de conocimiento, buscamos abordar un problema desde distintas áreas, bueno, sí, ámbitos, etcétera. Y creo que también es muy enriquecedor. Entonces, yo les quería preguntar, a lo mejor me paso de filosófico, pero ¿qué entienden ustedes por interdisciplinaridad? ¿Y por qué consideran, en el caso de que lo hagan, que se debe seguir ese camino en la investigación científica? Pili, por favor, vamos. Básicamente porque... Siempre me vamos a ir así. Ah, claro, pero tienes más tiempo para pensar, vas a quedar mejor. No, a ver. Uf. A ver, creo que voy a empezar primero con cómo funciona esto a nivel más práctico en mi día a día, cómo funciona en mi día a día la interdisciplinariedad y luego creo que voy a pensar más cómo me gustaría que funcionase. A ver, es verdad que, o sea, como que yo trabajo como en dos áreas de investigación muy distintas, ¿no? Por una parte trabajo en paleoecología y por otra parte trabajo como en todo eso que comentábamos antes del presente y las costas y el cambio climático. Y en el área de paleoecología sí que es verdad que trabajamos mucho, no solo con ecólogos, sino que también con mucha gente que viene de la arqueología, que obviamente tiene sentido porque estamos viendo cambios en el pasado y queremos ver cuándo estos cambios están asociados a presencia humana. Trabajamos mucho con geógrafos porque tienen esta visión que es como mucho más espacial. Nosotros tenemos preguntas que son temporales, pero ellas tienen como esta visión más espacial, que está guay. Trabajamos mucho con geólogos que tienen esta visión como más del terreno, de las rocas, no sé, es otra cosa como más bonita. Para mí el sujeto último de estudio siempre es la naturaleza, siempre son los ecosistemas, pues ellos tienen esta otra visión. Y luego en la parte más que trabajo de costas, pues también tengo gente que viene de ciencias ambientales, a veces viene gente de física también, mucha gente de geografía, pues sí, al final creo que todas las ciencias vamos así de la mano. Sí que creo que en una interdisciplinaridad como más ideal, o sea, yo siento que en mi trabajo de paleoecología es como que ponemos más estas otras disciplinas como al servicio de una pregunta que al fin y al cabo es ecológica. Pero yo creo que si hubiese como una interdisciplinariedad total, lo bonito sería como que cada disciplina tiene como sus preguntas y como su pequeño sistema de valores o su sistema como estético de que cuando yo hablo con ustedes y me dicen, esta ecuación es muy elegante, esto se resuelve de una forma muy bonita, y yo digo, no entiendo de qué me están hablando, pues a mí me gustaría que en un trabajo interdisciplinar de verdad como que todas las disciplinas se pusieran al servicio de las otras. Yo sé como más unos objetivos comunes, ¿sabes? No tanto como ustedes físicos están a mi servicio y mi pregunta ecológica, sino yo también desde la ecología estoy al servicio de ustedes y como que hubiese más ese bonding de verdad. Muy buena respuesta para no haber tenido tiempo para pensar. Sí, bueno, me sumo a eso, a todo lo que ha dicho, más uno. Y además pienso que las fronteras entre disciplinas científicas es una construcción humana, ¿no? Realmente, el universo existe, está ahí, y la vida, ¿no? Y el planeta Tierra y demás existen. Y luego nosotros hemos querido, pues, todas las diferentes cosas que ocurren en él, en ese universo, clasificarlas, ¿no? Y decir, vale, pues no, esto lo vamos a estudiar con la física y esto lo vamos a estudiar con la química y esto con la biología, etcétera. Pero realmente, pues esa distinción es eso, es humana, no es real. Todos los sistemas tienen pues su parte de, bueno, igual no todos los sistemas tienen biología, ¿no? Una piedra. Bueno, si tiene fósiles, ¿no? Pues igual sí. Pero bueno, que sí, que no todos los sistemas. Un átomo no tiene biología. Pero bueno, que esa distinción está, o sea, la distinción entre las ciencias en muchos casos, en muchas disciplinas, en muchos sistemas problemas a los que te enfrentes, va a estar borrosa, va a estar, pues eso, desdibujada, dijéramos. Entonces, si lo intentas abordar simplemente desde la física, pues probablemente te quedes corto. Habrá cosas que no entiendas, habrá cosas que no sepas interpretar, que sucedan, o sea, que sí, que observes, que anotes, pero que no sepas interpretar en el contexto en el que ocurre, ¿no? Etcétera. De física no se me ocurre ningún ejemplo, pero de arqueología y el estudio del humano del pasado, pues siempre hay muchos ejemplos de... Se encuentran los esqueletos de dos chicos... salud. Se encuentra el esqueleto de dos chicos abrazados y en 1970 decían, que eran muy buenos amigos, tal, no sé qué, y ahora en 2020 decimos, bueno, es que igual eran pareja, ¿no? De restos de hace miles de años. Pues eso, hay cosas que hace 50 años no había, la gente que lo estudiaba no tenía esa perspectiva, ¿no? O esa forma de ver el mundo. Ahora sí, pues nos damos cuenta de otras cosas en la misma disciplina. Pues si encima mezclamos disciplinas, ¿no?
pues eso, habrá nuevas formas de ver el mundo, de entender el mundo y que nos permitan explicar lo que vemos. Y por eso pienso que es importante esa disciplinaridad donde sea que aplique. No en todas partes aplicará, pero donde sea que aplique, pues... Sí, es que es muy curioso porque por lo menos no sé si será la perspectiva, que de hecho por ahí quiero tirar la pregunta, el hecho de que durante la carrera, en realidad tal cual están construidas los grados universitarios actuales, no se tiende tanto a esa interdisciplinaridad, sino que se enfoca más es verdad que es adquirir una serie de herramientas asociadas a ese área del conocimiento, pero no a explorarlo dentro de un contexto. Por lo menos fue la sensación que me dio a mí, porque luego sales a lo que es el mercado laboral o incluso empiezas a hablar con otra gente, con investigadores de otras áreas y descubres perfiles muy, muy chulos. Yo, sin ir más lejos, a raíz de todos los proyectos de divulgación que llevo, el perfil de Raquel Modino, que es doctora en antropología aquí en la Universidad de La Laguna. Ella es filósofa y ahora está haciendo un estudio de las tortugas, de las migraciones de tortugas con un equipo de la Facultad de Biología. Entonces es como, ¿en qué momento de la vida, dices tú, estamos ya mezclando cosas? Entonces yo les quería preguntar si su perspectiva desde la etapa estudiantil fue diferente, el hecho de que en algún momento de la carrera, a qué altura, dijeron, oye, pues esto que estoy estudiando se puede aplicar también a otra cosa, o ya vino después. Empiezo yo ahora para darte tiempo para pensar. Yo creo que coincido con lo que tú has dicho y tampoco critico en el sentido de que yo no sabría hacerlo mejor, el plantear un currículum de una carrera de física o lo que sea. Pero bueno, sí que es cierto que eso creo que me ha venido después, que me ha ocurrido después. Al final el tiempo es limitado y el conocimiento de física que se puede estudiar es demasiado amplio como para meterlo en 4 o 5 años. Entonces, bueno, tienes que limitar lo que estudias. Pero sí, yo creo que probablemente pequemos, tal vez, o se peque de ser demasiado cerrado, ¿no? De acotar el esto. Sí que es cierto que ahora están más de moda, o me da a mí la sensación, como que los dobles grados, ¿no? De física matemáticas, física química y otras cosas que no conozco, que tal vez esa gente, no tengo ni idea, no es mi caso, pero tal vez esa gente que estudia, por ejemplo, un doble grado de física química trabaja más esa frontera entre la física y la química, que igual entre la física y la química es más evidente, ¿no? Que la correlación que hay. Bueno, por ejemplo, por redes me encontré un perfil de una chica que trabaja en la Comisión Europea haciendo seguridad de, bueno, todos esos dilemas que hay ahora respecto a la IA, del uso de datos, el uso masivo de datos personales y demás, que es o sea, tiene el doble grado por la Universidad de Manchester en física y filosofía. Ostras. Que es un perfil que dice que a priori puede parecer como dos cosas muy distintas, pero que si lo piensas al final son dos disciplinas que responden las mismas preguntas, pero a través de caminos distintos. Vaya. Qué interesante. Pilar, te toca. Sí, a ver, es verdad que en la carrera como que no te da mucho tiempo como a nada realmente. Yo no sé si a ustedes les da tiempo a aprender como mucha física, pero yo siento que a nosotras no nos daba mucho tiempo a aprender mucha biología tampoco. Pero bueno, está bien, la vida es larga y hay tiempo para seguir aprendiendo, aunque nuestros planes de estudio no incluyan estas cuestiones interdisciplinares. Yo siento que luego puedes seguir especializándote y un montón de cosas que las aprendí luego en el máster y luego las sigues aprendiendo y no pasa nada, está bien, hay tiempo para todo, sí. Y para comer también. Pero bueno, entonces... Bien, alguien que se... Gracias. Me siento... Yo no he pillado el chiste. Claro. Bueno, no voy a entrar... luego te lo explico. Entonces... Vale, sí, lo de la avalancha. No, lo del volcán. El volcán, cuando falta juego ahí te... ¿Y que hay tiempo para comer? Hay tiempo... Sí, exacto. Vale. Bueno, ahora... Esto es horrible. Claro. Perdón. Humor canario. A ver, para la gente que me contactó, o sea, seriedad no es lo que buscaban. Entonces, lo siento, pero viene del pack completo. Entonces, a mí, yo creo que cuando hablamos de interdisciplinaridad, hablamos quizás, hay un tema estrella, que es el cambio climático. Entonces, tanto desde la parte más de comunicación, como desde la parte más de investigación, como estás haciendo tú ahora, Pili, yo quería preguntarles eso. Si a día de hoy consideran o sea, posible estudiar el cambio climático desde una sola disciplina, o por narices tienes que empezar a colaborar con la gente.
Vamos, no se puede desde una sola disciplina, pero vamos, no hay manera, es inconcebible y vamos. Pero ¿y por qué lo debemos entender desde distintos ámbitos? Porque en este momento el cambio climático ya es que, vamos, o sea, me parece que incluso la pregunta, me parece estrecha la pregunta, ¿sabes? La pregunta ya no es como, ¿y cómo estudiamos el cambio climático? ¿Sabes? Ya no es una cuestión solo de estudiar, es una cuestión de cómo vamos a plantear nuestras vidas en el futuro, ¿sabes? Es una cuestión de cómo queremos planificar el territorio, cómo queremos adaptar nuestras infraestructuras, cómo queremos que las vidas vivan en el presente y en el futuro y en las siguientes generaciones. O sea, ya no es algo que el cambio climático ya no es una pregunta simplemente como, no es un campo de estudio, es como una realidad cotidiana, ¿sabes? Sí, ya no es tanto prepararse, es adaptarse. Vamos, y así salen los informes del IPCC. Dicen que, vamos, o sea, que salvo que haya una transformación radical de cómo nos organizamos como seres humanos y de cómo tenemos organizado todos nuestros sistemas, vamos, a nivel político, económico y demás, que de esta no salimos. O sea, es así de claro. Vamos, no dicen, como no haya un estudio interdisciplinar, no vamos a saber cómo resolver esto. Es como, no, hace falta una revolución. O sea, y esto lo están diciendo las mayores eminencias científicas, el mayor conglomerado de científicos y la gente que más sabe del tema en su manualcito. Entonces, sí, vamos, hace falta gente de todas partes. O sea, desde luego que desde la ciencia pues tenemos que seguir investigando, cómo seguir desde todas las perspectivas, pero también hay todas unas cuestiones que son de gestión y que son de adaptación y que hacen falta colaboración por parte de todos los sectores de la sociedad. Ya no es solo un objeto de estudio. Claro, ya no tenemos... Es que en realidad lo hablaba de hecho una vez charlando con Vicky Palma, para quien no la conozca, es la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. El hecho de que no estamos... Bueno, de hecho, tú estabas allí eso fue en el FE Festival, es verdad, me acuerdo, tú estás en ese programa también. El hecho de que no estamos... quizás de la parte más de comunicación, porque yo ahí sí tengo que ir a preguntar, es verdad que se sale un poco más por la tangente este tema, pero cuando hablamos de salidas profesionales, yo creo que también en distintas disciplinas, en distintos ámbitos, muchas van a tirar a intentar enfrentarse a este problema, porque es algo que nos viene encima y a lo que tenemos que dedicarle todos los esfuerzos. Entonces, desde la comunicación, cuando tú has hecho algo de física relacionado con meteorología, divulgación y demás, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo percibo? La reacción de la gente. La reacción de la Sí, gente. la respuesta de la gente, porque... Bueno, las cosas son como son. Ella desde una perspectiva más académica, pero es una perspectiva más de divulgación. Claro, el cambio climático, si somos técnicamente, es un proceso físico, ¿no? Es un aumento de la concentración de unas moléculas, la radiación solar les da más... Esas moléculas son capaces de absorber más energía, el mundo se calienta, ¿no? Física, fantástico. Pero... eso no es lo que estamos estudiando. No estamos estudiando la curiosidad de que unas moléculas almacenen más energía. Estamos estudiando el efecto que eso tiene en todo el planeta. Entonces, ese efecto es biológico y todas las disciplinas que estudian al ser humano, de alguna forma, antropológico, sociológico, psicológico, económico, etcétera. Entonces, claro, cuando abarca tantos temas, pues es imposible que no te toque de alguna forma, ¿no? En tu vida diaria o en tu sistema de valores, dijéramos, pues ese cambio climático. Entonces, bueno, pues ahora el cambio climático, además de ser un tema científico, es un tema muy político también. Bueno, igual no es el único tema por el que la gente decide si votará un partido u otro, pero es parte del motivo por el que la gente decide votar a un partido u otro en función de si creen que debemos hacer algo para mitigar ese cambio climático, para adaptarnos, etcétera, o en función de si creen que esto es una gran mentira que alguien está diciendo para conseguir, yo qué sé. Entonces, cuando un tema científico es tan político, cualquier comunicación que hagas de él se va a leer y se va a recibir prioritariamente desde ese punto político, dijéramos. Entonces, pues eso. Si tú, por ejemplo, después de la Dana de Valencia, bueno, estuve como un mes sin publicar nada, pero cuando publiqué algo intenté explicar el mecanismo, la meteorología, dijéramos, detrás de las danas, ¿no? De la corriente polar, que se descuelga un trocito de aire frío, baja, dijéramos, en latitud, la humedad del mar se choca con eso y precipita mucha agua, que es pura física, ¿no? Dijéramos, es simplemente explicar qué había ocurrido y por qué ocurren estas cosas. Pero solo ese mensaje, como lleva detrás toda esa carga política, pues la gente lo va a recibir con esa, si está a favor, pues con esa tal vez rabia de que no se haga lo suficiente, etcétera. O sea, a favor, en plan, si está como ya convencida de ese mensaje,
con la rabia de que no se haga lo suficiente, o si está en contra de ese mensaje, pues con la rabia de la turra que dais y que todo eso es mentira, que es para sacar unos cuartos y para, yo qué sé, desviar el dinero público a esas plaquitas solares que tanto os gustan, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es algo que tienes que tener en cuenta, que tienes que ser consciente de ello en tu comunicación y no vas a tú convencer a la gente, ¿no? No vas a salvar el mundo, dijéramos, con tu vídeo, con tu TikTok de 1 minutito. Pero bueno, puedes enfocar esa comunicación siendo consciente de que tu mensaje pues, se va a recibir así, no solo desde la perspectiva científica, sino también desde la perspectiva política. Claro, y al final cuando de hecho vamos a esos temas de trabajar en otras disciplinas, en otros entornos, muchas veces adquirimos por el tiempo herramientas que vamos aprendiendo que no nos han dado la carrera, por ejemplo, porque yo creo que la carrera además te planta como una base y luego, por ejemplo, todo lo que es la comunicación, tener un buen engagement en redes sociales, hacer algo, portaje atractivo, o sea, toda esa estrategia que es puro marketing al final, porque la divulgación de hecho muchas veces la debemos entender como el marketing de vender a la gente un conocimiento que ellos no saben que a priori les interesa. Todo eso lo aprendes luego por el camino, al igual que luego en biología en tu caso, pues entiendo que también a la hora de estudiar muchas herramientas geográficas que estás aprendiendo ahora, que son cosas que no controlabas, que no te da la carrera, y entonces una vez visto esto, quería preguntarles también, a día de hoy, dentro de lo que les ha dado la carrera, porque al final sé que nos hemos ido un poco por el cambio climático y estamos un poco divagando, pero al final estamos hablando de salidas laborales y de especialización y futuros caminos después de la carrera. ¿Qué herramientas de sus disciplinas originales que decidieron estudiar, como son biología y física, están aplicando ahora en su mundo? Así, de forma muy somera. No nos vamos a meter ahora en una clase de determinados conceptos, sino generales. Es decir, oye, estoy utilizando herramientas que aprendí durante la carrera y que ahora sigo aplicando y combinándolas con otras que he ido aprendiendo, o de repente es borrón y cuenta nueva. A ver, yo creo que todo lo que es como cómo funciona el método científico lo empiezas a entender realmente en la carrera, aunque sea temario del cole y del instituto. Entonces, simplemente toda la idea de cómo plantear una hipótesis, cómo la vas a verificar, cuáles son las técnicas estadísticas que existen para enfrentarse a ciertas cosas u otras, cómo funciona la inducción, la deducción, no sé, todas estas cosas las aprendes en la carrera y luego yo creo que es el mindset que está guay tener para muchos trabajos más adelante. Simplemente la estructura de cómo está hecho un paper cuando tú planteas, oye, estos son los antecedentes y estas son las metodologías que estoy usando y estos son mis resultados, los discuto así y estas son las conclusiones. O sea, si la mayor parte de técnicos de este mundo hubiesen pasado por carreras científicas y los estructurasen así, mi vida sería muchísimo más fácil. No, sí, creo que hay muchas cosas de cómo te estructura la cabeza la academia que luego las terminas usando en tu día a día y las usas en el trabajo también. Y yo creo que le agradezco eso, en verdad. Sí, yo creo que no sabría ponerle un nombre o describir de forma breve esas técnicas, ¿no? O esas herramientas o esas habilidades, pero sí, sin duda, pues lo que he comentado antes también de esa forma que aprendes aprendes a enfrentarte a problemas complejos y a resolverlos, pues tal vez subdividiéndolos en problemas más pequeños y abordando cada uno por separado, o etcétera. Pues sí, no sé qué nombre tiene eso. No sabría tampoco describírtelo así muy escuetamente, pero pues todo ese tipo de cosas, herramientas o mecanismos mentales, dijéramos, que aprendes, luego sin duda te sirven para plantearte cualquier... Al final, no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero de hecho, como lo que comentábamos antes, la riqueza y la habilidad esa de que tenemos tanto físicos, biólogos, químicos, bueno, cualquier persona de una carrera de ciencias exactas, entre muchas comillas, porque ahí yo tengo como mis dilemas internos. No es tanto por el conocimiento, que creo que también tiene un factor importante, sino por la forma de pensar, ¿no? Por la estructura mental con la que nosotros salimos después de 4 años de carrera. Entonces, creo que también cuando es algo que quizás falta en los grados, el hecho de que muchas veces nos enfocamos por áreas del conocimiento y en realidad nos podemos enfocar luego simplemente por una variedad de herramientas que tenemos, ¿no? O sea, más allá del propio... O sea, no es tanto el qué pensamos, sino la forma de pensar. Sí, sí, y abordar el mismo objeto de estudio desde las herramientas que trae cada una de su carrera, sí.
más uno. Vale. No, Digo, no sí, sé si querías aportar algo. No, sí, bueno, es un poco lo que estamos un poco comentando desde aquí o desde allá, pero es un poco lo que estamos comentando todo el rato de sí, eso, efectivamente. Cada uno viene con su perspectiva, con su forma de enfrentarse a los problemas y pues todo suma y todo esto. Y todo te aporta, todo lo que tú traes te aporta y todo lo que te trae la gente que se cruza en tu camino te Vale, aporta también. pues genial. Entonces, ya como estamos ya entrando en la recta final, todavía nos queda un par de cuestiones al respecto y luego quiero, bueno, la libertad. Esto no lo he hablado con la organización, no hay problemas para preguntas del público, ¿no? No sé dónde veo los organizados. ¿Todo bien? Perfecto, vale. Digo, luego, pues si quieren participar en el debate también. Aquí vamos a emitir también la frase de lo mío no es una pregunta, es una reflexión, porque creo que es interesante, dadas las características de la mesa redonda. Pero sí te quería preguntar, sí quería preguntarles, desde la parte más emocional y para luego trasladarlo a las generaciones que vienen, qué viejo me acabo de sentir diciendo esa frase, quería preguntarles cómo se sintieron una vez terminaron la carrera. O sea, a nivel emocional. Ujú. Pero no se lancen, encima del No, no, no. Yo creo lo que has dicho, o sea, has empezado la mesa redonda diciendo, ¿no? Hablando de esa incertidumbre al acabar la carrera, etcétera, etcétera. Yo creo que el 99% de las personas que estudiamos, yo creo probablemente cualquier carrera, no solo de ciencias, porque hasta ese final del grado, dijéramos ahora, o de la licenciatura antes, o etcétera, como que el camino está más o menos marcado por la sociedad, ¿no? Bueno, hay gente que puede estudiar otras opciones de grados medios, superiores, etcétera, de formación profesional y demás, sin duda. Pero bueno, acabes en la universidad o en esos grados, ese camino está como marcado, ¿no? Ya por la sociedad, ¿vale? Pues te sacas la educación obligatoria y luego te preparas la cosa intermedia, bachiller o lo que sea, para acceder a esa educación superior. Y, vale, acabas esa educación superior y hasta ahí lo teníamos claro. ¿Luego qué? ¿No? Ahí es donde surge la incertidumbre. Y pues hay gente que va al máster, hay gente que va al doctorado, hay gente que va a empresa, hay gente que llora en su casa. Yo fui uno de ellos. Entonces, bueno, yo creo que es incertidumbre, un poco de, no sé si vacío, vale, ¿y ahora qué? El título de la mesa redonda. No sé. Mucho, o sea, yo hablando esto con mis amigos años después de terminar la carrera, creo que todos lo hemos sentido en algún momento. Igual yo lo sentí al acabar el grado o el máster y mi amigo lo sintió al acabar el doctorado, no dijéramos, él tardó unos años más en sentirlo, pero todos hemos sentido eso en algún momento. ¿Y ahora qué? No lo sé, ya veré, dijéramos. Yo estoy súper de acuerdo. Yo toda la gente que he visto, no es una cosa exclusiva de la gente que haga física, toda la gente que conozco es como que hay un duelo cuando terminas la carrera y sobre todo eso, como que hasta entonces te has estado conceptualizando como soy estudiante y de repente es como ya no soy estudiante y ahora qué soy, hay una crisis existencial. Entonces yo les diría que posiblemente les va a dar una crisis, van a tener un duelo, muchas van a estar deprimidas y es normal y no pasa nada y se sale de ahí. Y luego nos mete mucho miedo con la vida laboral y luego la vida laboral resulta que puede ser maravillosa. Les deseo que tengan una vida laboral maravillosa, pero vamos, que muchas veces estás en la carrera y dices, Dios mío, que tengo que estar montando trabajos y tengo que estar estudiando y Dios mío, no puedo, no llego y tal, y a veces llegas y la vida laboral puede ser agradable. Entonces les diría que no se asusten, que posiblemente les va a dar una crisis cuando terminen la carrera, pero que luego hay luz al final del túnel. O bueno, la crisis también puede venir durante la vida laboral. Porque Sí, y luego la vida laboral también va a tener luego sus subidas y te sus enfrentas bajadas, por supuesto. te enfrentas un poco a veces incertidumbres. Es que yo creo que al final siempre somos animales que, bueno, que tenemos como, nos hacemos un camino mental de, ok, tengo que seguir A estos ver, pasos. físico, sigue hablándome de cómo somos animales, a ver, sí. Lo intentaré sin caer en invasión de competencias, no me sale la No, palabra. interdisciplinariedad, es lo que me está hablando todo el Sí, rato. Quiero exacto. entender tu perspectiva de los seres humanos como No, mi animales. perspectiva al final es la que comentan ustedes también, el hecho de que nos planteamos unas metas, nos planteamos un camino y que de repente la vida a lo mejor te quiere llevar por otros lados y ves como que se corta y no hay nada más allá, que en realidad tienes que construirlo tú, tienes que llevarlo y tienes que lograr ser parte de, no sé, de ese futuro, ¿no? Montártelo en muchas ocasiones y sobre todo cuando estamos hablando de interdisciplinariedad, que en muchas ocasiones incluso ese camino tampoco existe, no conoces a nadie de tu entorno que lo haya hecho, porque por ejemplo una bióloga que ha terminado en física, acá habrá otros casos obviamente, pero o sea, es como estoy tomando la decisión correcta, estoy viviéndolo así. ¿Ustedes en algún momento se sintieron, ok,
José Luis, por ejemplo, el hecho, oye, me voy a dedicar exclusivamente ahora a la divulgación. De repente, un amigo, un familiar, decir, ¿qué? Cada día, básicamente. Sí, no, sí, que cada día me lo pregunto. En plan, o sea, no cada día literalmente, pero sí. El mes que va mal, porque luego igual hay un mes que te va muy bien porque te llaman de varias cositas y te salen así varios más trabajito y ganas más dinero, pero al mes siguiente nadie requiere de tus servicios de divulgador y ganas menos dinero y ese mes te planteas, ¿pero tiene sentido esto que hago? ¿Lleva a algo? ¿Tiene futuro? ¿Tiene durabilidad en el tiempo? Entonces, cada día no, porque si no, pues ya lo habría dejado, supongo, me habría deprimido, pero sí, muy a menudo, sin duda, pienso el qué hago. Y cuando la bióloga decidió dejar la biología y meterse en la física. Qué forma de plantearlo. O sea, no pasa nada. Yo he tenido muchas crisis. Yo terminé la carrera, miren, yo se los voy a confesar ahora porque a mí me... Es que claro, tú me cuentas como si esto fuese un caso como, oh, qué éxito. Ahora ella trabaja en física. Está bien, yo estoy contenta de trabajar. Pero que si yo terminé la carrera y me cogí un año y me metí en el conservatorio y dije yo no puedo ver más ciencia en mi vida. O sea, yo terminé la carrera en 2020 justo en medio del COVID y dije, esto ha sido traumático. Y mandé todo y dije, ya está. Este año me voy a dedicar a hacer música y a hacer divulgación. Estoy haciendo divulgación. Yo no sé, mira, esto lo voy a revelar ahora también. Yo no sé si tú te acuerdas de mí, pero yo era pilibacteriana. Sí, claro, por supuesto que me acuerdo de ti, claro que sí. Pues ahí está, Sí, yo tengo un pasado oscuro. No tenía el pelo tan Oye, oscuro. un respeto, porfa. No, fue muy bonito. No, pasado oscuro no por la divulgación. Vivan los divulgadores. Ah, vale. Sí, no, pasado oscuro de... Es un pasado distinto a este presente luminoso en el que vivo. Ahora No. eres física, ¿no? Y entonces... Claro, ahí está, cogí el camino del bien. No, entonces eso. Hice divulgación y me lo pasé muy bien y fue muy divertido y luego dije, bueno, ya está, creo que hasta aquí llegó lo que a mí me podía dar la divulgación y hasta aquí llegó lo que podía sacar de la música. Creo que ya me recuperé de lo quemada que terminé de la carrera y puedo volver a hacer ciencia. Y ahí volví a hacer ciencia y ya hice mi máster de biodiversidad y conservación y luego ya me puse a hacer cosas de paleoecología y dando vueltas de la vida, terminé ahora en estos proyectos en los que trabajo con gente de física, con gente de geografía, con gente de todo. Y casualmente ahora para la Universidad de La Laguna soy física, pero vamos, que no lo soy. No me hagan preguntas de la carrera, que no me las sé, ¿vale? Y no sé, yo creo que al final, creo que como conclusión podemos decir que la vida da muchas vueltas, que nunca se sabe dónde uno puede acabar, que la cuestión al final Y las vueltas dan mucha vida también. también da mucha vida, porque Que parece... no todas las vueltas son malas. Claro, que parece un chiste de jaja, la vida da muchas vueltas, las vueltas dan mucha vida, ¿no? Pero las vueltas, el deambular, el explorar, da mucha vida, da mucho riqueza, mucho conocimiento, mucha interdisciplinariedad, etcétera. O sea que eso, nada, quería añadirlo simplemente. No, pero son conclusiones bonitas al final, porque creo que también es el decir, ok, la física o la biología, la carrera que esté estudiando, me va a dar una base, pero a partir de ahí luego el camino es completamente virgen y yo voy a modelarlo según mis intereses, mis aficiones y lo que yo quiera hacer, lo que a mí me llene. A mí, por ejemplo, es eso. Yo terminé física y dije, ¿qué me gusta? La comunicación. Ay, podría haber hecho periodismo, no, pero a mí me gustaba la física. Y la física me ha dado una forma de pensar que no me hubiese dado el periodismo y ahora estoy aquí. Entonces, son disciplinas que, bueno, es muy interesante conocerlas, es muy interesante saberlas, pero luego ya lo laboral es otra historia y al final creo que también eso es importante dejarlo claro para todo el mundo que viene y que va a terminar la carrera dentro de poco. Entonces, dicho esto, no sé si tenemos el micrófono listo con las preguntas. Para un par de preguntas que tengo más o menos vale, perfecto. Para un par de preguntitas más, pues eso, damos un par de cuestiones y voy diciendo. Hola. Vale, a mí la palabra interdisciplinaridad, o como se diga, me rebota en la cabeza, pero es que a nosotros los físicos, desde antes de entrar en la carrera, yo me acuerdo de las puertas abiertas, el discursito de Silvano, no sé si está por aquí, me acuerdo, no, es que física tiene un montón de salidas, un montón. Y claro, bueno, pues mira, si encima voy a entrar a lo que me gusta y después tengo trabajo por un tubo, me encanta. Nada, entré a la carrera, me encanta todo, no sé qué, esto es lo mío, no sé cuánto, vale. Luego voy al máster, hago física teórica, como tuve en Valencia también.
Lo siento. Ya. No, me gustó bastante, pero claro, yo No, a mí también. a mitad de máster digo, oye, ¿y de qué voy a trabajar luego? ¿Sabes? Vale, ok, hago física teórica, pero me refiero, ¿en cuántas empresas buscan alguien que hable de branas, por ejemplo? 0. Vale, exactamente. Entonces, claro, a mitad de carrera dije, bueno, pues hago un TFM de Machine Learning, por ejemplo. Y tal. Y al final, pues, por lo que sea, acaba en el doctorado. Pero claro, lo que yo siento es, toda la vida nos están diciendo, vale, puedes trabajar en lo que sea. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos capacidad resolutiva de problemas y porque somos muy listos. Pero claro, tú no vas a una empresa y dices, yo soy físico, soy muy listo, ¿te resuelvo algún problema? ¿Sabes? Claro. Pero lo has probado. ¿Lo has probado y no te funcionó? ¿O? No lo he probado. Es que estoy... O sea, estoy... Conmigo funcionaría, prueba. Claro, pero yo me he aferrado a esa idea de que, claro, tenemos la capacidad de resolver problemas y, claro, ahora estoy haciendo el doctorado pensando lo mismo. Cuando salga, ¿qué voy a hacer? Claro, pero entonces voy a ir y voy a decir, yo es que he estado 10 años estudiando, es que soy lo más listo que puedes ver. O sea, no vas a encontrar nadie más listo que yo. Y estás en paro. Exactamente. Sí. O sea, la pregunta va más bien enfocada, vale, dado este mito de la multidisciplinariedad, que al final se reduce en, ¿hay alguna salida profesional que sea de física realmente en el mundo laboral? ¿O realmente qué busca una empresa? Después unos piden que si tienes que tener un GitHub completo, que si no sé qué, que claro, son como cosas que te van dando como misiones secundarias cada vez que vas avanzando. Y al final uno no sabe lo que tiene que hacer para conseguir un trabajo en esta vida. Y sobre todo de físico. ¿En qué vas a trabajar física? Y sobre todo en Canarias. O sea, nosotros tenemos la doble discriminación de físico y canario. Que es peor todavía. Ya está. Vale. El doctorado... No, por si acaso. ¿El doctorado en qué es? Perdón. ¿El doctorado en qué es? En sistemas cuánticos abiertos. Vale, bueno. Puede tener cierta aplicación, ¿no? Puede tener cierta aplicación. O sea, creo que sí, tienes razón, se nos mete esa idea en la cabeza de eres listísimo, te van a contratar de todas partes. Y puede ser cierta, lo malo tal vez es que tienes que construirte tú el perfilito concreto para que eso se haga realidad. Porque obviamente vas a una empresa y le dices, hola, soy muy listo, contrátame, y no te van a contratar. Pero otra mentira que nos han contado, además de la eres muy listo, te van a contratar, otra mentira no, pero creo que igual... Y yo insisto, yo hice un máster en física teórica de partículas y me pareció interesantísimo, el máster me flipó, pero luego no seguí investigando. Nos han mentido ese nos. ¿Quién es ese nos? No lo sé. Tal vez de Big Bang Theory, no lo sé. O los vídeos de YouTube de Quantum Fracture y Santalaya y etcétera. No lo sé. Pero nos han vendido, nos han romantizado tal vez mucho la física teórica de partículas, la astrofísica. No me peguéis, por favor, aquí, canarios, con los observatorios fantásticos y la astrofísica fantástica que hacéis aquí. Me encanta. Por favor, seguid haciéndola. Pero es cierto que si tú te especializas en eso, luego a ninguna empresa le interesas. O sí que le puedes interesar por la parte más de programación, ¿no? De herramientas informáticas, de tus destrezas informáticas. Tal vez le puedes interesar más, o por el análisis de datos, esa parte, ¿no? Dijéramos, de tus amplísimo abanico de conocimientos. Pero realmente puedes trabajar en cualquier empresa. El problema es que probablemente para trabajar en una empresa concreta o en la empresa que a ti te parece súper interesante, probablemente hayas tenido que medianamente especializarte en esa cosa. O sea, yo he echado de menos, que no pasa nada, no hay tiempo infinito, pero he echado de menos una pregunta que sería, tal vez, ¿volverías a hacer lo que hiciste? ¿No? ¿Cómo repetirías tu camino? En mi defensa diré, les pasé las preguntas. Me lo podían haber dicho. Ah, bueno, no pasa nada. No, Otra cosa es que se las leyesen. Claro, no, me las leí, pero igual lo he pensado ahora y no hace una semana. No, muy mal. Sorry. No, perdón. No. Claro, yo ahora mismo pienso que si yo volviera, y esto me aplica a mí, insisto, disclaimer, esto me aplica a mí, no tiene por qué ser una verdad absoluta ni nada, pero si yo ahora mismo volviera a hacer la carrera y demás, o el consejo que le daría a un José Luis joven sería intenta especializarte, máster, doctorado, tal, en algo de física aplicada,
ciencia de materiales, tal vez, no me acuerdo exactamente lo que has dicho, pero de la cuántica, sistemas cuánticos abiertos. ¿No? Abiertos. Vale, y eso entiendo que tiene alguna aplicación tipo en tecnologías cuánticas. En Canarias no. Bueno, ya en Canarias no, pero en el mundo, Sí. ¿no? Bueno, sí. Hay De algo de gente computación cuántica o por Sí, ahí. sí, o... claro, sí. Vale. Pues intenta especializarte en algo que se pueda, en definitiva, aplicar y habrá una empresa, con suerte, o si no la fundas tú, suerte para encontrar dinero, en la que ese conocimiento se pueda aplicar. Tus conocimientos de cromodinámica cuántica, lo siento, pero a ninguna empresa le interesan, ¿no? Y de baranas y de etcétera, a ninguna empresa le interesan. Entonces, si yo le diera un consejo al José Luis del pasado, le diría, especialízate en algo de física aplicada, trabaja de eso, gana una pastita. O sea, hazte el doctorado, acaba el doctorado y abandona la academia, vete a empresa, gana un dinerito bien, ten una vida tranquilita y con un trabajo interesante. Y si te apetece aprender sobre cromodinámica cuántica, pues ya te lees unos libros y te lees unos papers, ¿no? Y si te apetece aprender sobre astrofísica, pues ya te lees unos libros y te lees unos papers. Esto que estoy diciendo, soy consciente que hay gente que me está odiando ahora mismo, ¿vale? No pasa nada. Insisto, esto es lo que me aplicaría a mí, no al resto de la gente. Porque eso, me da esa sensación de que nos han mentido, como tú dices, de eres capaz de hacer lo que sea, pero para llegar a eso necesitas seguir un camino concreto. No cualquier camino vale. Y entonces nos han romantizado la física teórica, tal vez de una forma que, sobre todo dado el estado de la academia actual, en el que, no lo sé, se doctoran 100 personas y 3 consiguen una plaza fija antes de los 50 años, dado ese estado, no podemos doctorarnos en física teórica y en astrofísica y etcétera, porque no hay trabajo para todos, básicamente. Pero sí que puede haber trabajo para todos en física aplicada, en las 358 formas de aplicar la física que podemos encontrar a día de hoy. Opino yo. Bueno, son opciones, ¿no? Después de sentar esta cátedra, pido perdón, insisto, esto me aplicaría a mí y puede que a nadie más. Pilar, no sé si quieres o Dani. Yo solo te iba a preguntar, Pili, porque vamos pilladísimos de tiempo y ya me están amenazando con cortarme el cuello. ¿Volverías a estudiar lo que has estudiado? Sí. Vale, perfecto. Ok. No, pero dicho... No. Ya no hay tiempo para preguntas. O sea, luego en petit comité. El COEFI me rajáis. El COEFI siempre acaba en los bares, entonces ahí le pueden preguntar todo lo que quieran. Es que poca broma. Yo esta noche salgo de fiesta. O sea, que si alguien tiene alguna pregunta puede preguntarme. Dicho esto, sí que nada, agradecerles sentimos que hubiese estado guay un poquito más de tiempo con las preguntas, pero los tiempos son los que son. Me están ya indicando para terminar. Agradecerles de nuevo al COEFIS por haber querido contar con Pali, que ojalá hubiésemos sido 2, alguno de mis compañeros y yo, pero la vida adulta es la que es y a veces no sale. Eso ya es parte del mercado laboral también. Entonces, y de esas incertidumbres que hablábamos al principio, muchísimas gracias a todos por estar, por escuchar, por participar. Para mí es un auténtico honor estar por aquí de nuevo, de vuelta. Enhorabuena a todo el comité organizador por el fantástico congreso que están organizando. Y nada, nos quedamos ahora con el cierre de las jornadas y luego, lo dicho, a los bares, a cenar, a celebrar el final de esta paliza que me imagino que el comité ha estado ahí currando meses y meses. Y nada, por mi parte ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pili. Muchísimas gracias, José Luis, por participar y por dejarse liar para estar aquí hoy, cerrando el congreso. Y nada, un fuerte aplauso para ellos ahora.